Desafío para valientes. La vida de Lauren Cunningham. Capítulo 1. Un agujero en las nubes. La pequeña avioneta de 4 asientos se elevó por el cielo africano. Lauren Cunningham, un joven de 25 años, contempló la tierra reseca, salpicada de arboledas, y se sintió emocionado por estar a punto de cumplir el sueño de su vida. Se hallaba camino a la ciudad de Kedougou, en Malí, África. En muchas aldeas de esa región nunca habían oído el mensaje del Evangelio. Lauren esperaba predicarlo en algunas de ellas. Sentado al lado de Lauren, pilotando un vuelo de 2 horas, viajaba Talmadge Butler, hombre tejano de carácter sobrio, de mentón prominente y veterano misionero en África. Los 2 asientos traseros iban ocupados por Betty, esposa de Talmadge, y su hijo pequeño. Talmadge era un hombre abierto y afectuoso, por lo que Lauren desde el principio se sintió cómodo en su compañía. El vuelo estuvo normal hasta cuando aparecieron negras y espesadoras nubes sobre el horizonte. Empujadas por el viento, las nubes no tardaron en cubrir el pequeño aparato. Lauren se asomó a la ventanilla, pero esta vez no pudo ver más que una envoltura plomiza. «La visibilidad es realmente mala», dijo Talmadge con acento tejano mientras consultaba el reloj. «Llevamos 1 hora de vuelo y nos queda combustible para otra hora. Si tuviéramos que regresar, lo mejor sería hacerlo cuanto antes. No debemos aterrizar en estas condiciones. Lo más prudente es dar la vuelta ahora mismo y salir de aquí. Podemos volver a intentarlo mañana». «Como te parezca», repuso Lauren. El temborileo constante de la lluvia sobre el fuselaje le estaba empezando a inquietar. «Estoy completamente de acuerdo». Pronto se dieron cuenta que no había forma de escapar. Aunque hicieron un viraje y volaran durante 50 minutos en dirección contraria, seguirían sumergidos en la tormenta que zarandeaba la avioneta como un gato que juega con un ratón. Lauren oyó a Betty susurrando algunas oraciones en el asiento de atrás. Miró de reojo y vio que Steve estaba despierto y rígidamente erguido. El corazón de Lauren se aceleró. ¿Iba a terminar su vida siendo víctima en un accidente aéreo en África? Él estaba preparado para morir en aras del cumplimiento de la gran comisión, pero el ministerio al que había sido llamado acababa de principiar. ¿Iba acaso a finalizar antes de haberlo siquiera comenzado? La voz de Talmadge dio vía libre en su pensamiento. «Lauren, estamos en medio de una situación muy peligrosa. Debemos orar. No tengo idea exacta de dónde nos encontremos. Tenemos que aterrizar muy pronto», dijo. Aunque el tono de Talmadge era tranquilo, Lauren supo que corrían un grave riesgo. Les quedaba combustible para volar 10 minutos y no había forma de saber exactamente dónde se encontraban. Lauren echó un vistazo al indicador del combustible y se arrepintió de haberlo hecho. La aguja indicaba que el depósito estaba vacío. Inclinó la cabeza y oró. «Señor, muéstranos cómo salir de aquí. Somos tus siervos y confiamos en que nos sacarás de aquí ahora mismo». Abrió los ojos y se asomó a la ventanilla. Los velos del cuello se le erizaron. La avioneta sobrevolaba un claro entre las nubes, el primero que veían desde cuando quedaran envueltos en la tormenta. Lauren vio el terreno que había debajo. «Ahí hay un claro. Sigue orando». «Voy a descender», dijo Talmadge mientras se enfilaba hacia la abertura. Lauren se aferró a los brazos del asiento y el pequeño avión inició el descenso. «Gracias, Dios», exclamó Talmadge. «¿No les parece increíble? Esta es la carretera que lleva a la pista. Creo que puedo aterrizar aquí».
Acto seguido tiró de la palanca y la avioneta recuperó la posición correcta, lista para el aterrizaje. Seguía lloviendo a cántaros cuando los 4 pasajeros saltaron temblorosamente y corrieron a cobijarse en un viejo hangar. Una vez adentro, Talmadge dijo a Loren: «Ha sido la situación más angustiosa de mi vida como aviador, pero Dios intervino. ¿No te parece, Loren? ¿Qué posibilidades había de que apareciera un claro que nos mostrara el lugar exacto para aterrizar?» Loren lo admitió. Fue una experiencia que nunca olvidaría, a pesar de que había vivido otras muy interesantes. Recordó el incidente que vivió a los 4 años cuando Dios le salvó la vida a él y a su familia de una muerte segura mientras le servían. Capítulo 2. Cuando Dios manda ir, nosotros obedecemos. La niña Phyllis Cunningham, de 6 años, entonó la canción. ¿A eso llamas religión? A un hermano conocí, mi diestra le tendí, y al alejarme me difamó. ¿A eso llamas religión? De repente, su hermano Loren, de 4 añitos, sintió que le daban un codazo. Se volvió hacia su hermana y cantó: «No, no». Un par de familias y un vagabundo rodeaban a los 2 niños cantores en una cálida y polvorienta esquina de Main Street, en el centro California, a solo 20 kilómetros de la frontera mexicana. La noche del 18 de mayo de 1940, un mes antes de su cumpleaños, parecía como cualquier otra noche de sábado en la memoria de Loren. Phyllis y él cantaban a dúo, y a continuación su padre o su madre predicaron ante la pequeña audiencia que se había congregado en la calle. Después llegaba la mejor parte. La madre de Loren, Helen Cunningham, invitaba a todo aquel que quisiera conocer más del Evangelio a su casita, situada en Adam Street. En la mesa les esperaba un suculento plato de pan de jengibre especialmente preparado para la ocasión, y un vaso de leche fría recién sacados de la nevera. Loren terminó de cantar el último verso y retrocedió un poco mientras Tom, su padre, abría la voluminosa Biblia negra. De pronto, Helen le susurró al oído: «Tom, tenemos que irnos ahora. Dios me está diciendo que nos marchemos ahora mismo». Ella tomó firmemente a Loren por el hombro. «Vamos, cuando Dios nos manda ir, nosotros obedecemos», le dijo mientras guiaba a su hijo calle abajo. Loren volvió la cabeza y alcanzó a oír a su padre cuando decía: «Eso es todo, amigos. Esperamos verlos mañana por la mañana en la reunión de las 9. Están invitados a nuestra casa para charlar un poco más». Una vez despedida la audiencia, la familia Cunningham se apresuró a lo largo de la acera para abordar su automóvil. Aunque a muchos les pareciera que esta era una forma extraña de proceder para una madre, Loren no pensaba lo mismo. Desde cuando podía recordar, sus padres le habían dicho que Dios les hablaba, y que cuando lo hacía, su deber era obedecer, y de inmediato. Si Helen Cunningham consideraba que Dios le advertía que la familia debía marcharse, entonces todos se marchaban. «Después de todo, no es tan malo irnos ahora», pensó Loren mientras avanzaban por la ajetreada calle, porque sus padres hacían una parada para renovar una invitación a la que se le habían acostumbrado recientemente. Un helado de chocolate. Loren y Philip treparon al novísimo sedán negro Plymouth modelo 1940 y Tom giró la llave de arranque. El motor ronroneó al apartarse de la acera. Loren miró distraído por la ventanilla y se fijó en el mástil de la cercana estación de servicio. De repente, este comenzó a oscilar como una palmera embestiada por un viento recio. Sin tiempo para discernir lo que acababa de ver, sintió una sacudida. «Oh no, creo que he atropellado a alguien»,
exclamó Tom. El auto volvió a sufrir otra sacudida y se oyó el retumbar de un ruido sordo. Jesús, ayúdanos, es un terremoto, oró Hewell en voz alta. Loren se quedó petrificado, mirando por la ventanilla. Los letreros se balanceaban violentamente y los peatones corrían hacia el centro de la calzada. Los automóviles se detuvieron. El sordo bramido del terremoto fue en aumento. La gente gritaba con desesperación. Los edificios tambaleaban. Loren vio cuando el estrado donde habían estado cantando se desplomó con gran estrépito, levantando una nube de polvo. Los edificios que flanqueaban Main Street se derrumbaron como fichas de dominó. Los cables de la electricidad se partieron y esparcieron chispas contra la luz del crepúsculo. Un minuto después, los temblores habían cesado y el aire se llenó de polvo, gritos y confusión. El padre de Loren movió su auto en la velocidad mínima y esquivó los escombros que habían invadido la calle. La gente se apartaba lentamente para dar paso al vehículo. Sacudían las cabezas al contemplar lo que un minuto antes había sido una calle bien ordenada mientras Tom Cunningham conducía. Hewell preguntaba a algunas personas si habían sufrido daños. La familia se abrió paso poco a poco hacia la calle Adams Street, en donde estaba su casa. Una vez allí, Tom encargó a todos que se quedaran en el jardín mientras él comprobaba el estado de la vivienda. Luego explicó a Loren que se producirían nuevos temblores y que debían permanecer alejados de los edificios por algunos días. El padre de Loren salió de la casa con un montón de edredones y almohadas, trayendo también el plato de pan de jengibre. «No hay razón para dejar que esta comida se pierda», exclamó. «¿Está la casa en buen estado?», preguntó Hewell. «Hasta donde he podido apreciar, lo está. No hay nada roto, excepto unos pocos platos y tazas», respondió Tom. «Gracias a Dios por habernos protegido la vida», exclamó la madre de Loren. «Este ha sido un terremoto arrasador. Espero que no haya personas heridas, aunque es difícil que así sea, ya que en la mayor parte de Main Street hay escombros, y además hay otras poblaciones en este valle». Loren se enteró al día siguiente de que a este sismo lo habían bautizado con el nombre de Terremoto del Valle Imperial. Se había dejado sentir en Los Ángeles y Arizona y había cobrado la vida de 9 personas. Entre ellos estaban una mujer y su hija que fueron aplastadas por el derrumbamiento de un portal. En la carretera hacia Holtville, la tierra se había abierto y tragado a un granjero, dejando vivas las 2 mulas que llevaba de cabestro. Todo un gallinero desapareció en una grieta. Los rieles del tren se retorcieron y los puentes sufrieron daños. Un incidente muy comentado por los niños en la escuela durante varias semanas fue el de un hombre que estaba dándose un baño en un hotel en un pueblo llamado El Centro, cuando fue sorprendido por el terremoto. El sujeto se llevó un susto tan tremendo que agarró su sombrero y salió corriendo a la calle. Solo cuando se tranquilizó un poco se dio cuenta de que estaba desnudo. Prácticamente todos los edificios de la ciudad sufrieron algún tipo de daños. Todo el mundo durmió fuera de sus casas por 2 semanas. Después de pasar varias noches en el pequeño jardín delantero, Loren se sintió como los vagabundos que vivían en el parque de enfrente. Los mendigos solían acercarse a la casa a pedir limosnas, y la madre de Loren les demandaba hacer pequeñas tareas antes de proporcionarles una comida sabrosa y comunicarles que Dios les amaba. Sorprendentemente, el edificio de la Iglesia de las Asambleas de Dios que pastoreaba el padre de Loren no sufrió ningún daño. No obstante, al día siguiente la congregación se reunió al aire libre en el estacionamiento por temor a las posibles réplicas. Esa no fue la única novedad que Loren notó en el culto.
También notó que hubo una concurrencia mucho más nutrida que de costumbre. Muchos nunca habían visitado la iglesia. Parece que hace falta un terremoto para despertar a la gente, anunció la madre de Loren al dar la bienvenida a los asistentes. El tema del sermón versó acerca de la incertidumbre de la vida. Todos prestaron mucha atención. Cuando se hizo una invitación para salir ante el altar, muchos visitantes decidieron dar el paso de aceptar a Jesús y hacerse cristianos. 18 meses después del terremoto, tuvo lugar otro acontecimiento que recordó la realidad de la vida y la muerte, pero a una escala mucho mayor. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa bombardeó Pearl Harbor, en Hawái. Como consecuencia de este ataque, los Estados Unidos se implicó en la Segunda Guerra Mundial. Loren, quien tenía apenas 6 años, escuchó atentamente al presidente Roosevelt anunciar el mensaje por la radio. Los japoneses son una amenaza para nuestra sociedad, dijo Roosevelt. Por su propia seguridad y la de nuestra nación, todas las personas de origen japonés deben presentarse en los puntos designados para ser transportadas a campos de internamiento. Loren no comprendió exactamente lo que quiso decir el presidente Roosevelt, pero le impresionaron las caras de tristeza de los niños y niñas japonesas cuando vieron a sus padres preparándose para vender sus posesiones antes de abandonar sus casas. Loren y su madre visitaron una familia y se fijaron en una mujer que no podía contener las lágrimas ante la necesidad de vender sus muebles y sus porcelanas. La madre de Loren le compró un juego de hermosas fuentes de arroz color turquesa. Mucho tiempo después, siempre que Loren las veía, recordaba la tristeza de aquellas familias y se preguntaba qué les habría sucedido después de desaparecer bajo los toldos de los caminos de transporte del ejército. Poco después se llevaron a todas las personas de ascendencia japonesa de El Centro. Tom Cunningham pasó a ser el vigilante nocturno de la manzana donde vivían. Esto significaba que cuando sonaba la sirena de alarma anunciando una incursión aérea advirtiendo la cercanía de un aparato enemigo, él tenía que patrullar alrededor de la manzana y cerciorarse que no se viera ninguna ventana con luces prendidas para evitar que las casas fueran avistadas por el enemigo. Era espeluznante la experiencia de sentarse en la oscuridad y esperar el zumbido de un avión que sobrevolara la ciudad. La madre se acurrucaba debajo de las mantas con sus hijos y les leía cuentos a la luz de una linterna. El padre de Loren les aseguraba que los aviones japoneses que se acercaban eran naves de reconocimiento. «Están tomando fotos», le decía. «No son aviones con bombas». Aún así, eran instantes muy tensos para todos. Loren se preguntaba si su padre, como los de muchos otros amigos, sería llamado a las filas. Pero el gobierno quería que los pastores se quedaran en sus iglesias y ayudaran a las familias a superar las aflicciones de la guerra. De esta manera, Tom Cunningham permaneció en el centro. Colgó una pancarta en la puerta de la iglesia que mostraba una estrella por cada miembro de la congregación que se había ido al frente de la batalla, para recordar a todos que oraran por los que peligraban en los campos de batalla. El trauma de la guerra y la conmoción retardada del terremoto atrajo a muchas personas a Dios durante aquellos meses. En el invierno de 1942, el pequeño Loren se arrodilló para pedir a Jesús entrara en su vida. Pero con tantos adultos ante el altar, apenas se notó la presencia de aquel pequeño. Al final del culto se levantó y se dirigió hacia su madre. «Mamá», le dijo, «nadie me hace caso». Hewell abrazó a Loren. «Bueno, hijo,
Cuéntame, ¿qué es lo que te preocupa? Loren le explicó que él también quería aceptar a Jesús en su corazón. La madre oró con su hijo. Fue un momento maravilloso para él, y desde entonces siempre deseaba mostrar su nuevo amor donde quiera que iba. Algunas noches se quedaba despierto en la cama, buscando una manera de comunicárselo a todo el mundo a la vez. Hubiera deseado colocar en la luna grandes piedras negras que rezara Dios es amor. Pero como eso era imposible, centró sus esfuerzos en algo que estuviera más cerca de casa. En vez de poner piedras en la luna, Loren organizó un grupo de niños de guardería y de primer grado para reunirse en el autobús de la escuela dominical, estacionado detrás de la iglesia. Se reunieron varios días por la tarde después de terminar el colegio. Los niños siguieron uno por uno el ejemplo de Loren y pidieron a Jesús que entrara en su corazón y lavara sus pecados. A Loren le pareció perfectamente normal hablar de estas reuniones a la hora de la cena, así como sus padres hablaban de sus predicaciones y de las personas con quienes habían orado durante el día. Una semana después de arrodillarse ante el altar, Loren fue bautizado por su padre. Unos cuantos niños que asistieron a las reuniones del autobús se sumaron a él. Los padres de Loren predicaron y guiaron a la creciente congregación del centro otros 3 años después del terremoto. Al final, el número de personas que asistía a la iglesia cada domingo aumentó hasta 300. Para delicia de Loren, sus padres le compraron una trompeta cuando cumplió los 7 años y le animaron a incorporarse a la cada vez más nutrida banda de la iglesia tan pronto como aprendiera algunas notas. Más tarde, en el invierno de 1944, los padres de Loren anunciaron a la congregación que Dios les llamaba a trasladarse a Tucson, Arizona, para fortalecer una iglesia naciente. Loren tenía entonces 9 años y se sintió triste al tener que abandonar a sus amigos de la escuela y de la iglesia. Ya se había trasladado varias veces antes, pero cuando era demasiado pequeño para que le afectaran aquellos cambios. Cuando él nació, el 30 de junio de 1935, la familia residía en Maricopa, California. Maricopa era un pequeño pueblo, tan pequeño que Loren tuvo que nacer en Taft, la localidad más cercana en donde había una comadrona. Desde Maricopa, sus padres tuvieron que mudarse varias veces para ayudar a unas cuantas iglesias nacientes en California, pero este traslado sería diferente. En esta ocasión, Loren echaría de menos los paseos en bicicleta con sus amigos y compartir las jugosas sandías que caían de los camiones abarrotados de frutas que cruzaban la localidad en el verano. Hizo un día espléndido cuando la familia cargó sus pertenencias y se dirigió hacia el este, camino de Arizona. Loren y Phillips comenzaron a asistir a la escuela de Flowing Wells en Tucson, y la vida familiar se asentó pronto en la normalidad. Tom Cunningham predicaba 2 veces los domingos, así como los martes y los jueves por la noche. Los niños cantaban en las reuniones que celebraban al aire libre. Por aquel tiempo, la madre de Loren anunció que estaba esperando un bebé, que nacería aproximadamente un mes antes de la Navidad. Cuando llevaban varios meses en Tucson, la nueva iglesia que los Cunningham estaban consolidando había recaudado suficiente dinero para comprar un terreno y empezar a construir un templo. Por eso a Loren le tomó por sorpresa una llamada telefónica un sábado por la mañana, pese a que todos los días se recibían 10 o 15 llamadas. Todos estaban sentados en el salón cuando Tom se levantó para responder al teléfono y su esposa le dijo: «Tom, si es el pastor Elton Hill de Covina para decirnos que va a renunciar a su puesto y que nos invita a ocuparlo, dile que sí». «¿Qué respuesta más rara es esa?», pensó Loren mientras esperaba que su padre tomara el auricular.
Loren observó a su padre llevarse el aparato al oído y asentir a lo que su madre acababa de decirle. «Hola, Elton», dijo Tom. «¿En qué te puedo servir?» La conversación se alargó, pero cuando terminó, 3 personas sentadas esperaban ansiosamente oír lo que había sucedido. «Fue como tú dijiste», empezó diciendo Tom con los ojos muy abiertos. «El pastor Hill va a renunciar a su cargo y quiere que nosotros seamos los nuevos pastores. Yo le dije que si nuestro Señor lo aprobaba, la Iglesia votaría a nuestro favor sin que yo tuviera que pasar por un periodo de prueba». Pero Loren no pudo resistir el deseo de hacer la siguiente pregunta. «Mamá, ¿cómo sabías que el pastor Hill iba a llamar hoy?» Su madre le miró. Sus ojos marrones oscuros revelaban una viva emoción. «Tu papá y yo no hemos visto al pastor Hill desde hace 2 años, pero anoche oré y Dios me mostró que deberíamos ir a Covina. Cuando sonó el teléfono supe que era él». «¿Cómo es Covina? ¿Será como el centro?», preguntó Phyllis. «Yo creo que puede ser mejor aún», sonrió su madre. «Ya me dirás cuando veas las hileras de naranjos». Loren dejó escapar un grito de entusiasmo. Solo había estado en Tucson 4 meses, los más cálidos de su vida, y le alegraba la idea de volver hacia el oeste. Y eso fue lo que sucedió. Otro pastor aceptó hacerse cargo de la pequeña congregación y del proyecto de construcción en Tucson, y la familia Cunningham recogió sus cosas para efectuar un nuevo traslado. Loren iba muy contento cuando su padre conducía por el sur de California. Había estado en Los Ángeles varias veces para participar en campañas y campamentos cristianos, pero esta vez iban a vivir en esta zona. Finalmente cruzaron las últimas colinas y descendieron al valle de Azusa. Hileras de naranjos cargados de flores flanqueaban ambos lados del tramo que separaba la autopista de la ciudad de Covina. Loren disfrutó la escena. Después de pasar buena parte de su vida en el desierto, le entusiasmaba quedarse a vivir en este valle verde y exuberante. El auto llegó a la puerta de la iglesia y los Cunningham se asomaron por las ventanillas. «Esa de ahí es nuestra casa», dijo el pastor Cunningham. Loren fue a escrutar el bungalow de madera, pintado de blanco y asentado en un estrecho solar. «¡Oh, Tom!», exclamó Hewell, pinchando a su marido en el hombro. «Eres un bromista. Me dijiste que odiarías este lugar, pero a mí me parece una linda mansión». «A mí también», pensó Loren. Obviamente esta casa estaba un peldaño más arriba que las 2 últimas. «Será nuestra durante el tiempo que el Señor nos mantenga aquí», dijo Tom abriendo la puerta del automóvil. «Me pregunto qué nos habrá preparado Él para hacer aquí».